Bueno, en el nombre de Dios, amados hermanos, vamos a levantarnos todos, vamos a entregarle este momento especial al Señor, entregarle este mensaje, que sea Él y no yo hablando. Cero sabiduría de Ebenezer, porque yo lo interpreto también como Él, Espíritu Santo, que sí conoce el corazón de Jesús y conoce al Padre. Amado Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este día, por el día que nos permites compartir de tu palabra, tu día santo, tu día sagrado. Entendemos, Señor, que esto no es casualidad, entendemos de que es un privilegio, pero Señor, como es un privilegio, invocamos y pedimos que la presencia del Santo Espíritu de Dios sea hablando a través de su palabra, trayendo vida, que esto no sea algo muerto, algo teórico, algo que simplemente sea de la carne. Yo quiero pedirte, más allá del uso de este siervo, quiero pedir que tenga vida las palabras que se emitan, Señor, que restauren, porque tú sabes la necesidad de cada uno de los hermanos, y te pido, Señor, que allí hagas tu obra, transformando, cambiando, ministrando y trayendo lo que tú tienes en cada uno de mis hermanos. Esta palabra la entregamos ante ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. Como ustedes saben, yo predico corto. Así que ninguno se me va a dormir. Y si se me duerme, por favor. De pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos que resumen perfectamente este capítulo y resumen la intención que este capítulo nos manifiesta. La palabra del Señor nos dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pero el versículo 30 nos dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Gracias, Angie. Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Perdóneme, voy a tomar agüita. Esas alabanzas estuvieron poderosas, entonces quedamos un poco sedientos. Y ustedes de pronto dirán: bueno, usted siempre habla del Antiguo Testamento, de Apocalipsis, pero ¿por qué nos va a hablar hoy de Romanos? Porque es importante ponernos en un punto, todos los hermanos, de confrontación interna. Este mensaje lo hemos titulado Pecadores, aunque nos cueste reconocerlo. ¿Cómo se llama el mensaje? Pecadores. Aunque nos cueste reconocerlo. Y yo quiero que partamos de lo siguiente, amados hermanos. Nosotros muchas veces llegamos a un punto de jactancia, un punto donde creemos que estamos bien, o alguno de ustedes que está sentado aquí cree que está mal. Bueno, ustedes ya saben que está mal, pero creo que en la mayoría de los casos nos vemos como que estamos bien, porque bueno, vamos a la iglesia, nos levantamos a orar, vamos a leer la palabra y hacemos cosas que son importantes, pero nos jactamos en que estamos bien. Y la verdad es que eso llegamos porque nosotros entendemos que hay un privilegio que tenemos. ¿O usted se siente sin privilegios cuando es cristiano? Tiene privilegios, ¿cierto? ¿Qué privilegio tiene usted? ¿Qué otro privilegio tiene? ¿Conoce usted la gracia del Señor? Y son cosas importantísimas que tenemos, pero llegamos a un punto de orgullo, un punto donde también sentimos que vamos a una buena congregación, tenemos una buena palabra, donde tenemos unos buenos pastores y estamos en un lugar propicio para el crecimiento espiritual, como lo es casa de oración. Sin embargo, llegamos al punto del orgullo nuestro. Entonces, este mensaje quisiera abordar un poco el cómo actuamos los que llevamos un tiempo largo en la fe y muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo tropiezo en aquellos nuevos. Quiero mostrarles que a veces, sin necesidad de ser judíos, fariseos, actuamos como actuaron ellos. La intención de este mensaje es que a través de la palabra, y que la palabra sea la que le hable a ustedes, tenemos que volver a entender el sentido bíblico de que todos nosotros somos pecadores, de que esa es nuestra condición. Todos somos pecadores. Y que debemos mirar nuestra vida simplemente como una lucha diaria contra el pecado, porque
hay que reconocer que delante de Dios nosotros no tenemos ningún mérito. ¿O qué mérito tiene usted para ganar el favor de Dios? ¿Porque se levanta ahora a las 3 de la mañana y ora por todo el mundo? ¿Eso es un mérito? Dios le dará una perla por su corona, pero eso no es un mérito para ganar el favor de Dios. Porque gente mejor que nosotros tendría más méritos para ganarlo. Pero hemos recibido todos el mismo favor de Dios. Favor que nos ha entregado la gracia, una gracia inconmovible en nosotros, que nos ha dado lo más grande que Dios tenía, a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso este mensaje va a abordar varios puntos. Tenemos que ver de qué se está tratando Romanos. Si vemos el propósito de Romanos en el capítulo 1, entenderemos que Pablo nos va a hablar de lo pecaminoso que eran los judíos. Entonces los judíos también cometían pecados, también cometían errores, cosas que fallaban a Dios. Pero si nosotros leemos el capítulo 2 de Romanos, Pablo ahora dice que los pecadores son los gentiles. Pero el capítulo 3, que es de donde vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy, nos dice algo diferente o no diferente. Nos dice que tanto judíos como gentiles, ¿qué son? Pecadores. Y es importante reconocer y partir de que son tanto judíos como gentiles pecadores. Entiéndase que Pablo le estaba escribiendo a personas que tenían muy clara la diferencia de lo que era judío a no judío. Gentil era aquella persona que posiblemente se congregaba, ellos le llamaban goy, los goy eran los extranjeros, que de pronto iban a la sinagoga, pero no eran conversos, o las personas del montón, los normales, los comunes y corrientes, los que iban a las festividades de la diosa Diana, los que hacían cosas que los romanos hacían. Esos eran los gentiles. Pero qué curioso, Dios también llama pecadores a los gentiles y a los judíos que les dio la palabra, y queremos descubrir esto. Pero partamos del el primer paradigma acá. No sé si es la palabra exacta, pero creo que Pablo nos establece, la primera tesis. Pablo nos establece esta tesis, y es que ambos, judíos y gentiles, necesitan la justicia de Cristo. ¿Sí o no, Lucho? Necesitan la justicia de Cristo. Entonces, vamos a ver que este capítulo responde varias preguntas. ¿Quieres saber qué preguntas responde el capítulo? ¿No? ¿Sí? Porque si no quieren, tranquilos, ponemos un video acá. Bueno, si quieren, entonces. La primera pregunta es que ¿qué ventaja tiene ser judío? Yo les pregunto a ustedes abiertamente, ¿qué ventaja creen ustedes que tendría ser judío? Porque pues son judíos y gentiles, pero quiero que diferencien. ¿Qué ventaja tiene? Alguno, cualquier cosa abierta, que no sea ni el pastor ni de Angélica, porque ellos ya saben de eso. Otro hermano de esta congregación. Dime, ¿qué ventaja tiene ser judío? En la antigüedad, ser judío, a ellos se les confió la ley de Dios entre un canal, ¿no? Pero pues sabemos que no somos judíos solamente por sangre ni de carne, sino Cristo nos hace judíos a través de la circuncisión del corazón. Pero en sí mismo, la respuesta concreta la que acabaste de dar es: le dio Dios la ley a ellos. Esa es la ventaja que tenía ser judío. Del resto eran personas comunes y corrientes como nosotros. Dios lo escogió, pero lo escoge, lo santifica, le da su ley. El mismo Dios coge tablas y las escribe. Entonces ellos eran importantes para Dios, pero porque ellos los escogió a Él. Sin embargo, entendamos que su mayor problema, o el problema que tenían los judíos, y el cual Pablo atacaba y ataca durante todo el capítulo de Romanos, tiene que ver con que ellos recibieron la ley, pero Dios les dio una misión a ellos: ser luz para el mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Pues retuvieron la ley. No fueron proselitistas. No expandieron lo que Dios les había dado. Y eso les trajo consecuencias graves con Dios. Dios no estuvo en lo absoluto de acuerdo con ellos. Dios les dijo: ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo ustedes? Por eso es que nosotros entramos en esta colada, por así decirlo.
Ellos cerraron las puertas a que nosotros tuviésemos acceso a Dios, pero su ventaja o su punto fuerte terminó siendo su punto débil, porque fue el punto que demostró su soberbia, razón por la cual Pablo muestra en este capítulo que allí ellos tienen pecado. Amén. Pero la segunda pregunta es, si algunos judíos son infieles a Dios, ¿Dios hace lo mismo de ser infieles con ellos por venganza? ¿No? ¿Por qué? Una respuesta concreta, cualquier hermano. Una respuesta concreta. ¿Por qué? Sí, pero también Dios es ¿qué? Sí, pero estamos hablando de fidelidad. Entonces, ¿Dios qué es? Fiel. Correcto, Dios es fiel entonces. Entonces, si Dios es fiel, a pesar de que los judíos hayan sido infieles, su misericordia y su fidelidad, pues entonces no va a acabarse. No se va a acabar porque Él es fiel a su palabra. Entonces, Dios seguirá siendo fiel. ¿Por qué razón? Porque es Dios. Punto. Es Dios. Si no fuese fiel, entonces no sería Dios. Sería uno más como nosotros. Entonces Dios no va a tomar por venganza, pero miremos que la injusticia humana no anula la fidelidad de Dios, sino que nuestra injusticia y nuestra infidelidad, y mostrándonos a un Dios que es completamente fiel, lo que hace es demostrar su fidelidad porque se acentúa. Es más notoria ver la fidelidad de Dios, porque es su naturaleza, mientras que nuestras acciones, al hacer infidelidades, nos demuestra que por estar en pecado, necesitamos estar nuevamente en una relación con nuestro Padre, una dependencia de nuestro Padre, para realmente encontrar la fidelidad. Porque nuestras fuerzas fallamos, o acaso el alcohólico, cuando le ofrecen un trago, dígame si no está demasiado tentado a seguir cayendo en eso. O el drogadicto, un cachito, un plumcito y ya, y otra vez vuelve. Así funcionan las cosas. Pero Dios nos demuestra que Él es fiel. Y Él es fiel a ti, Marta. Es fiel a todos. ¿Tú has fallado, Marta? ¿Esta semana cuántas veces fallaste? No me digas qué pecado fallaste. ¿No fallaste esta semana? No, más de una. ¿Dios fue infiel contigo? ¿Dios fue infiel contigo? Fue fiel. No me asustes, Marta. No me asustes, por favor. Dios fue fiel contigo. Pero otra cosa que nos enseña el capítulo y nos responde y nos demuestra es que, mis hermanos, el pecado es universal. El pecado, citando Pablo pasajes del Antiguo Testamento, nos muestra aquí es que no hay nadie que llegue a ser justo. No hay ninguna persona que ni siquiera tratando de cumplir todos los mandamientos pueda llegar a hacerlo, debido a que la justicia que hagamos nosotros nunca jamás va a ser suficiente para satisfacer la demanda de justicia de un Dios santo que es completamente santo. Es imposible para nosotros. ¿Queremos guardar los 613 mandamientos? Inténtalo. Martica, tú eres una persona que yo considero santa. Has pecado esta semana, ¿cierto? Es imposible ser completamente perfectos. Entonces necesitamos justamente la justicia de Dios y el pecado nos llega a todos. Entonces entendamos que justicia, y siempre lo he explicado, es cumplir la voluntad y cumplir las ordenanzas de Dios. Eso es ser justo, pero no somos lo suficientemente justos nosotros, aunque intentemos. Nos dice Pablo que todos se han desviado y sus obras son inútiles. Esto nos lleva a observar que la inclinación pecaminosa de nuestro corazón nos impide realmente tener, aunque tengamos la intención y deseo, una obra que se pueda considerar recta ante Dios. El mal que quiero, eso es lo que hago. Es lo que nos dice el apóstol. Tenemos buenas intenciones, o levante la mano el que tenga malas intenciones, pero creo que todos tenemos buenas intenciones. O al revés, levante la mano los que tengan buenas intenciones. La mayoría. Todos tenemos buenas intenciones. Pero cuando ejecutamos las buenas intenciones y nos enfrentamos a nosotros mismos, ¿qué encontramos? ¿Cumplimos adecuadamente como Dios lo pide? ¿O realmente tenemos cositas que se tuercen? Hay falencias, pero la intención es buena. Entonces, lamentablemente somos desviados y nuestras obras son inútiles. No sirven de nada.
Pero si nuestra corrupción nos hace imposible lograrlo, aquí comienza a abrirse una serie de cosas que nos van a llevar a encontrar la solución a esta enfermedad y a este problema que llamamos el pecado. La maldad que por naturaleza existe desde el pecado de Adán y Eva va a estar siempre en nosotros, así tengamos muchos años en la iglesia, y va a afectar nuestros corazones, va a afectar nuestra mente, pero también va a afectar nuestras acciones, porque es un todo, es un conjunto, no lo podemos separar, es imposible. Entonces, dadas las condiciones, podemos decir que el temor de Dios, que es algo que debería estar a causa del pecado que hay en nosotros, no está como algo natural. No tememos naturalmente a Dios. Entendemos todos que el temor de Dios es la reverencia que Él se merece, ¿cierto? Entonces no está de forma natural, hay una lucha, es difícil, no podemos recibirla porque está la corrupción dominando nuestro cuerpo. Pero Pablo nos quiere enseñar a través de esto, y ya la parte teológica densa está cerrándose y yo veo que ya el tiempo me está volando, pero espero que ustedes estén entendiendo lo que estamos expresando hoy. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? ¿Me he dado a entender en el momento? Muchas gracias. Pablo nos quiere enseñar puntos que ya hemos venido tocando en esta charla, y es, la ley en sí misma no puede justificarnos, pero la ley es inútil. No, ¿Por qué no es inútil? porque no muestra el pecado. Correcto. La ley es útil en gran manera, ya que a través de esta nosotros podemos darnos cuenta, podemos saber lo que entonces es pecado, porque de lo contrario, pues, daríamos a las interpretaciones, daríamos a los mandamientos de hombres, pero no, la ley fue establecida qué sí era y qué no era. Miren el amor de Dios, nos dijo que sí es y que no es, porque Él sabía que la tendencia maldadosa de nosotros los humanos era a condenar, era a colocarle cargas a los hombres que no podían aguantar, como los fariseos. Qué linda es la ley de Dios. Entonces, ¿es útil, sí o no? ¿Sí, es útil? Ok. Pablo también nos quiere mostrar que la única forma de poder ser justos es mediante la fe en Jesucristo, cosa que nosotros como cristianos ya entendemos. Para eso vino, para cumplir el propósito de Dios, para que todos los que crean en Él no se pierdan y tengan vida eterna. Los judíos no pudieron justificarse delante de Dios por más que tuvieran la ley. No cumplieron el propósito por el cual les había sido otorgada. Por tanto, entendimos que la venida de Jesucristo nos permitiría que esto ya fuese cubierto por Él. Nos quiere mostrar Pablo que Dios presenta a nuestro Señor Jesucristo como propiciación. Nos lo presenta como sacrificio expiatorio, demostrando que es a través de su justicia que nosotros vamos al Padre. Y ahora lo vamos a aterrizar prácticamente. ¿Cuántos sabían que Dios es capaz de perdonar los pecados del pasado? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quién eras tú? ¿Qué hacías tú en el pasado? No hablemos de justificarnos, seamos sinceros, desnudos, delante de la presencia del Señor. ¿Hay cosas que te avergonzarían de tu pasado? Cosas que no quisieras que nadie supiera, ¿cierto? ¿Hay pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Tú crees que Jesucristo ya perdonó tus pecados? ¿Crees que Jesucristo te puede seguir perdonando? Es Él. Dios, a través de la obra de Jesucristo, es capaz de perdonar los pecados pasados. Acá hay un ejemplo ilustrativo, y es que los creyentes, sobre todo los que hemos nacido en hogares cristianos, en hogares con sus defectos, pero con una vida como dentro de los lineamientos de la fe, tenemos un problema. Nuestro problema es que tendemos a vernos a nosotros mismos como más santos. ¿Así pasa o no le pasa? Nos tendemos a ver como más santos, como que estamos más aptos, como que somos más merecedores de todo lo bueno. Y a veces vemos a los otros, a los hermanos más débiles de la fe, los nuevos o personas que vienen de una vida alejada de Dios, como los fariseos veían a los incircuncisos. Los veían con rechazo, con asco. Los veían de esa forma, y tampoco llegamos al extremo
que los vemos con asco, pero hay cierto ámbito de superioridad que no es bueno. El problema de los judíos era que ellos se creían superiores. ¿Usted sabía que el judío cree que por el hecho de ser judío ya es salvo? Le fui a evangelizar a un judío y el judío decía, venga, pero yo debo ser salvo ¿de qué? Del infierno. ¿Qué es eso? Soy judío. Ellos no creían en la necesidad de una salvación. No la creen. No creen. Y no lo creen porque su corazón se llenó de orgullo. Y no entendieron que hay que vivir para Dios. Se creían superiores y se atrevían a ver como ciudadanos de segunda clase a los gentiles. Pero ellos no eran capaces de ver que también eran pecadores como los demás. Este orgullo y jactancia es la que precisamente Pablo señalaba y que no es necesaria. Aquellos que han vivido una vida bajo lineamientos deben aprender que no importan los pecados del pasado, ya sean maledicencias, ya sean borracheras, lujuria, abortos, homicidios, entre otros. Hermanos míos, Dios es capaz de perdonar los pecados. Y así debemos mirarnos los unos a los otros. Porque tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Puedes entender lo que tienes una nueva vida en Cristo? Y lo otro es que Dios es justo. Dios es justo y es justificador de todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Perdón. Podemos afirmar en estas enseñanzas que el no ser por mérito propio, al no ser por justicia propia que satisfaga los deseos del Padre, entonces va a tener que ser por medio de algo. Esto es por medio de la fe. Nuestras acciones deben estar enfocadas en esa fe. Esa coherencia se da cuando realmente ponemos la mirada en Cristo. Reconocemos nuestra condición miserable de pecado y dejamos que Él gobierne nuestra vida. Dejamos que Jesucristo gobierne nuestras acciones, entendiendo que al ser creyentes en Él, imitadores de Él, de Jesucristo, y confiando en sus méritos ante el Padre, entonces podemos ver a través de esto que Dios también nos va a llamar justos y nos va a llamar hacedores de justicia por medio de Jesucristo. Tendremos unas aplicaciones teológicas y otras aplicaciones prácticas. La primera teológica es que el pecado es universal, afecta absolutamente a todos, desde el niño hasta el hermano Albito. A todos nos afecta. Y perdón, tomarlo de ejemplo con respeto, pero sí, a todos nos afecta el pecado, a todos. Dirán, no, es que es un niño, es que no comete. Sí, los niños también cometen pecados, son manipuladores. ¿O no? Los ancianos también, pero pero eso es otra historia. El pecado nos afecta absolutamente a todos en la iglesia, y es que tenemos que estar conscientes de esto. El pecado puede practicarse individual o colectivamente. El pecado puede ser fácilmente visible o aparentemente invisible. O sea, hay pecados que son más notorios que otros. O sea, una persona que mata, pues, o sea, es notorio, ¿no? Pero una persona que chismosea, una persona que tiene malos pensamientos, una persona que es mala con sus vecinos, que sale de la iglesia, de aquí somos santos, pero allá en el barrio los conocemos ser tremenditos. Eso pasa. Entonces, esta fe nos tiene que ver que hay pecados visibles o invisibles. Como nos afecta a todos el pecado, nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? De qué pecado estamos cometiendo. Palabras, de hechos, pensamientos. O alguien acá no ha tenido malos pensamientos, o alguien acá no ha hecho mentiras, o alguien de acá no ha chismoseado, o alguien de acá no ha hablado mal de otro. Pero diré la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Es coherente. La justicia de Dios nos permite que todos accedamos a ella por medio de la gracia y no por medio de nuestros esfuerzos. Por eso es perfecta,
porque nosotros somos imperfectos y no podemos acceder allá perfectamente, más allá de lo que es perfecto y lo que Él dispuso para que sea perfecto. Por tanto, lo que quiero mostrar aquí es que hay justificación, la cual es gratuita, la cual es por fe. La justificación es unificadora. Esta rompe barreras que pueden existir entre judíos y gentiles, entre hermanos más sabios, entre hermanos más novatos, entre débiles y entre fuertes. A veces la barrera de la cultura o el origen nos separa entre los hombres, pero la justificación nos une. Porque Dios no nos mira como lo hacen los hombres. Dios nos mira, nos limpia, nos restaura y nos justifica. Así es. Pero también nos da la propiciación y yo les voy a proponer un negocio. ¿Les gustan los negocios? ¿Sí? La propiciación yo siempre la entendí como un negocio. Y los teólogos puritanos o los más puros me van a, a decir, hereje. Pero es un negocio. Es un negocio donde merecíamos qué cosa nosotros y qué nos dio. Donde éramos injustos y qué se nos otorgó. Justicia. Donde nuestra imperfección o pecado lo cambió ¿por qué? Por gracia, la cual es perfecta. Mereciendo nosotros la cruz y el sacrificio, ¿quién pagó por nosotros el sacrificio? ¿Y qué ganamos con su sacrificio? Que se aplicara la justicia y que pudiésemos tener tres cosas hermosas. Bueno, ya, adiós. Bromas aparte, no, son esas cosas. Tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos cercanía a Dios y tenemos amor. Entre la fe y el amor, ¿cuál es más grande? El amor. ¿Cuál es el amor más puro? Entonces, si el amor más puro es el de Él, y nosotros no teníamos nada que dar, nos dio lo mejor que tenía, ¿quién salió ganando en este negocio? ¿Y por... ¿Y por qué no valoramos este negocio? Porque solo pusimos el pecado, ¿no? Lo fácil. Él nos dio lo mejor. Entonces vamos a aplicarlo prácticamente, porque hay tres ejemplos que quiero mostrarles a ustedes hoy. Hay tres tipos de cristianos. Muchas veces, el primero es que nos sentimos bien conforme estamos. Venimos a la iglesia, damos nuestros diezmos, no decimos malas palabras, nos comportamos bien con las personas que nos rodean, damos testimonios. Ustedes dirán, Ebenezer, estás hablando de un cristiano ejemplar, o sea, ni yo soy así. ¿Cómo así que me estás mencionando esto? ¿Qué tiene eso de malo? Lo que pasa es que muchas veces nos pasa a nosotros que entre menos seamos capaces de reconocer que a pesar de nuestras acciones buenas hay pecado en nosotros, entonces no vamos a poder crecer en la fe. ¿Me entendieron? ¿Me entender? Hacemos acciones buenas, pero no somos capaces de ver nuestro pecado, entonces ¿creceremos? Correcto. Debido a que esto es el claro ejemplo de nosotros ver nuestra propia justicia. ¿Me dan a entender? Cuando diariamente somos capaces de reconocer que a pesar de nuestros esfuerzos, siempre pecamos y que es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda y sostiene, entonces de esa manera sí obtenemos crecimiento, porque dejamos de esa forma que se pula todo aquello que no está pulido en nosotros. Y no lo vemos porque nos creemos que estamos bien. Cuando solamente, es el segundo caso, cuando solamente nos vemos como pecadores, que es el extremo, y no somos capaces de ver la justicia de Dios en nosotros. Ay, no, soy un pecador. Soy tan pecador que no voy a la iglesia. Soy tan pecador que
No quiero estar en medio de la congregación. Mire, este ejemplo anterior se trataba de aquel que creía que por sus méritos lo conseguiría. Pero este es de aquel que reconoce que no es por sus méritos, pero se ve tan sucio y tan desmerecedor que se siente alejado de Dios. La pregunta es, ¿ya ha pasado que se ha sentido a veces alejado de Dios? Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Como que, uy. Y creo que pueden pasar los años. Hay momentos que la gente se siente o nos sentimos alejados de Dios. Pero muchas veces este error extremo nos hace a nosotros creer o esperar que tenemos que tener perfección para acercarnos a Dios. ¿Usted se puede acercar a Dios imperfecto? Ahora sí, por medio de Jesucristo. Pero ¿usted cree que usted está tan sucio que no puede acercarse a pedirle perdón a Dios? ¿Cree que está tan sucio que no puede decir, Dios, mira, no debía hacerlo, perdóname? No importa qué tan sucio estés, no importa qué tan sucio esté tu pecado, acércate a Dios. Mira la justicia de Dios, la gracia de Dios está sobre ti. Si bien existe una necesidad tremenda en nosotros de Dios y una lucha constante contra aquello que no le agrada a Dios, el hecho de no ser capaces de ver que nuestra injusticia fue cambiada por la justicia y esta es aplicada a nosotros por medio de la fe, hace que veamos las cosas de manera muy oscura. ¿Y usted cree que Dios quiere que las veamos de forma oscura? ¿Cree que Dios quiere eso? No, ¿verdad? Lo que Dios desea de nosotros es que vivamos agradecidos y en entendimiento que su gracia nos alcanzó y que de estar enfermos, estar condenados a muerte, ahora tenemos la medicina, la cura a nuestra enfermedad que se llama pecado y que nos ayuda a nosotros a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Pero también están nuestras acciones. Muchas veces nos confiamos en los años que llevamos conociendo al Señor, pero no nos detenemos a examinar lo que estamos haciendo. Recuerde que somos cartas leídas. ¿Hay un hermano enfermero acá o que vaya a atender eso? Dios mío, esos niños a veces me asustan. Somos cartas leídas y se supone que debemos reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Por tal motivo, la forma en que nos comportamos con los demás nos están observando y va a decir esto si somos verdaderamente creyentes o no. Lo van a reflejar nuestras acciones. Podemos sabernos la Biblia, podemos predicar acá, yo puedo predicar acá, pero la gente está viendo lo que nosotros hacemos. En los momentos donde verdaderamente se ve si uno es creyente o no, es donde sale, donde hay presión, es donde sale lo que uno está. Si usted coge una naranja y la naranja está al aire libre, no le va a pasar nada, pero si usted coge la naranja y la exprime, ¿qué va a salir? Si a usted lo exprimen, ¿qué va a salir? Rabia, resentimiento, agresividad. ¿Qué va a hacer de usted cuando lo presionan? ¿Qué pasa cuando lo ponen usted realmente a prueba y su carne, usted está con la lucha constante de su carne? ¿Qué va a pasar? No es posible que yo me jacte de ser cristiano y ser constante en la iglesia, pero soy grosero. Yo lucho con mi soberbia, yo lucho con mi orgullo. Y acá delante de ustedes se los digo. Porque a veces la forma en que le he dicho a mis compañeros del grupo Alabanza, esa nota no es así, los he hecho sentir mal. Porque nos ha dicho con amor, somos leídos. ¿Y cuántas cosas más no habrán pasado en la calle? Cuando yo no soy capaz de reconocer mis errores, sino que los justifico, culpando a otros de mis acciones. Las personas que saben que somos cristianos, ¿qué quieren ver en nosotros? Pregunto. ¿Estamos honestos? ¿Qué quieren que ver? Bueno, ya esperan en nosotros perfección, es verdad. Pero lo normal que esperan en nosotros es luz. Que seamos luz, que seamos coherentes, que actuemos conforme a nuestra fe. Que seamos testimonio. No una persona que cuando le dicen algo, estalla o echa un madrazo. La gente quiere ver en nosotros a Cristo. No una persona que trata mal a otros. Y les acabo de confesar mi pecado. Pero no lo hace a través de una forma directa. Sino que a veces decimos, venga, pero yo no trato mal. Pero somos pasivo-agresivos. ¿Ha escuchado esa palabra?
Estamos pecando pasivo-agresivamente. Esto no es cristianismo. Debemos ser capaces de ver lo que estamos haciendo. Debemos ser capaces de pedirle perdón a las personas que hemos lastimado, actuar en humildad y acercarnos en amor a todos aquellos que nos rodean. No significa que seamos los mejores amigos y que todo sea arcoíris como los Teletubbies. No significa nada de eso. Significa que aprendamos a amar como Cristo lo hizo, el cual, pudiendo odiar a sus enemigos, pudiendo odiar a los que lo escupieron, pudiendo odiar a los que lo latigaron, prefirió amarlos. Eso debemos ser nosotros. Muchas veces criticamos lo que hacían los fariseos. Ellos eran la secta más rigurosa. Ellos eran los que mejor cumplían la ley. Pero a veces decimos que ellos eran hipócritas. Pero a veces nosotros lo somos. Hay que reconocerlo, hermano. Somos hipócritas a veces. No nos engañemos. No nos engañemos. Yo no soy el típico predicador que todo perfecto. No, señores. Nos equivocamos. Lo somos cuando vemos al nuevo, a veces, y no somos testimonio para él. Debemos ver cómo estamos viviendo y debemos ver lo que están viendo de nosotros. Pero también debemos vernos entre nosotros como personas que nos debemos apoyar, abrazar, nos debemos levantar, nos debemos estimular, ya que Pablo no resalta nuestro pecado para señalar a alguien porque sí, sino para que seamos conscientes de que en serio necesitamos vernos como pecadores y como iguales todos delante de Dios, igual de enfermos, pero con la misma receta médica que cura. ¿Quién es? Mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Mientras vivamos en este mundo, nuestro diario vivir será la confrontación del pecado. Y mientras seamos más conscientes de esto, teniendo en cuenta que la única solución diaria para alejarnos de todo aquello que no agrada a Dios es Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces podemos tomar actitudes cristianas que nos permitan perfeccionarnos a la imagen del Hijo de Dios, de tal modo que ya no vivamos nosotros, de modo de que Él vive en nosotros. La comodidad que dan los años en el Evangelio es algo impresionante, pero es peligroso, ya que esta no es la voluntad de Dios. O cuando vio a Dios coger a los patriarcas y dejarlos cómodos como estaban, ¿los dejó acomodarse? Ni a su propio Hijo Jesucristo. Ni a su propio Hijo Jesucristo lo dejó acomodarse. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es que estemos incómodos. Que estemos incómodos porque esa es la forma que Jesucristo usa para moldearnos. Y es la forma que Jesucristo usa para perfeccionarnos. No nos va a perfeccionar cuando las cosas son expeditas. Nos perfecciona cuando nos echan la madre. Nos perfecciona cuando nos tocan lo que más queremos. Nos perfecciona cuando lo que más nos duele, por ahí nos dan. Así es como se perfecciona la fe. Quiero que esta prédica nos sirva para volver a darnos cuenta que somos muy pecadores, pero que tenemos esperanza. Y esta misma esperanza la tendrán todos aquellos que imitan a Cristo, sin importar su origen. Ya sea nacido de cuna evangélica, o ya sea alguien que recientemente llega a los pies del Señor. Todos somos pecadores, pero tenemos esperanza. Por lo tanto, este título, que fue Pecadores, aunque cueste reconocerlo, espero que el Espíritu Santo haya hablado al corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a entregarle este momento al Señor.